Muy buenas tardes, ingenieros, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer sobre lo que es la valorización de concentrados y los productos vendibles, ¿no? Bueno, somos dos integrantes, quienes habla Bravo Gutiérrez, José Alonso, y mi compañero Jara Guamaní, Saúl Moisés, para el curso de evaluación de minas con el docente Jaime César Mayor Garro. Bueno, en primer lugar hay que entender o hay que saber, ¿no?, qué son los concentrados de minerales, ¿no? Y bueno, el concentrado, ¿no? Para el quehacer minero, pues es un producto rico en metales, bueno, y que se obtiene mediante varios procesos tales como la flotación, la lixiviación, la gravimetría. Tiene características importantes como son las siguientes. Bueno, los concentrados pues, van a llevar el nombre del mayor metal que contienen. Pueden ser concentrados de zinc, cobre, plomo, ¿no?, entre otros. Y entonces se podría señalar que los concentrados contienen metal, pero que está acompañado por otros elementos, además de materiales residuales. Otro característica importante es que el contenido de los concentrados siempre es distinto. Y esto pues se debe al lugar de donde proceden, ¿no? Ya que cada yacimiento pues tiene características particulares y aquel contenido del yacimiento pues no va a ser homogéneo. Pues por tal motivo entonces el concentrado tendrá contenidos similares pero no iguales, a pesar de que se trate de un mismo mineral o de un mismo yacimiento. Otro muy importante que es que los concentrados son un producto que se comercializa a nivel mundial y pues deben pasar por la fundición y refinación para obtener de ellos metales con un mayor nivel de pureza, ¿no? De modo que se puedan ser utilizados pues en galvanizadoras, acerillas, etcétera. Y bueno, ¿y cómo se calcula el valor de los concentrados de los minerales? Pues esto lo responde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Bueno, los minerales primero se comercializan en dos formas, ¿no? En concentrados y en refinados. Los minerales refinados pues son adquiridos directamente de las empresas industriales, ¿no? Las acerías, las transformadoras, las manufactureras, etcétera. Sin embargo, para allá los concentrados son comercializados mediante transacciones un poco más complejas, ¿no?, que los refinados. Entre las empresas comercializadoras, eh, refinerías y fundiciones para su posterior transformación en metales. Y bueno, esta segunda parte es lo que vamos a tratar, ¿no? O lo que se va a tratar esta exposición. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el valor de un concentrado, ¿no?, de mineral? Pues al vender un concentrado de mineral se va a tomar en cuenta tres variables fundamentales, ¿no? Primero, ¿no?, el peso del concentrado, ¿no?, el cual se va a medir en toneladas métricas secas, ya que se va a eliminar pues, la humedad, ¿no?, que pueda contener. Después otra variable es el precio, tomando como punto de partida pues, la cotización internacional de ese metal, ¿no?, que se va a comercializar. Y por último, pues la calidad, ¿no?, es decir, la presencia de otros elementos en el concentrado, ¿no?, lo que van a ser pagables o penalizados, ¿no?, dependiendo del caso, ¿no? Pues para entenderlo mejor, vamos a ver un problema, ¿no? Un problema simple, para que se pueda entender mucho mejor, ¿no?, estas cosas. Bueno, tenemos 100 toneladas de concentrado de zinc y la cotización internacional de zinc pues está a $1000 por toneladas. Entonces el valor concentrado no va a resultar multiplicando, ¿no?, las 100 toneladas pues por los $1000. No va a ser así, ¿no? Para hallar el valor realmente debe tomarse en cuenta más aspectos, ¿no? Un poco más aspectos. Siendo la cotización internacional solamente un valor de referencia. ¿Y cómo vamos a calcular esto? Pues bueno, como tenemos en el ejemplo anterior, nosotros queremos vender, ¿no?, 100 toneladas métricas húmedas, ¿no?, de un concentrado de zinc con las características que estaría acá en este gráfico, ¿no?, para poder observarlo. Primero veamos la característica, ¿no? La cotización del zinc, pues ya lo dijimos, ¿no?, era $1000 por tonelada métrica, ¿no? También tenemos la cotización de la plata, ¿no?, que sería $13 por onza. Ahora, el concentrado, como se observa en este gráfico, va a tener ciertas características. Primero, la humedad, ¿no?, el peso de la humedad. El peso humedad es en sí, todo el concentrado va a estar en toneladas métricas húmedas, que como lo dijimos es 100 toneladas, ¿no?, métricas húmedas. La humedad ya es 10%, la merma es de un 0,5%.
Bueno, la merma es el material que se va a perder, ¿no? Cuando se traslada o se manipula, ¿no? Y depende también, ¿no? Exclusivamente del contrato con el comprador, ¿no? O con el vendedor, ¿no? Y bueno, la característica de ese concentrado es que contiene zinc, plata y arsénico, ¿no? Y como se dice que es un concentrado de zinc, pues va a tener un mayor metal del zinc, ¿no? Que va a ser el 50%. Zinc, plata va a ser 9 onzas, que va a tener por cada tonelada métrica. Y el arsénico que tiene el 0,5%, ¿no? Bueno, digamos que todo el triangulito es el concentrado, ¿no? Y cada color o punto es el distinto, los metales, ¿no? Tanto zinc, plata como arsénico. Entonces vamos primero a ajustar, ¿no? Hacer los cálculos, ¿no? A ver, tenemos los concentrados tienen un porcentaje de humedad, ¿no? Entonces, producto, ¿no? De todos de la licidación, de todo lo que se mencionó anteriormente. Sin embargo, pues el comprador no va a tomar, lo que va a tomar en cuenta pues va a ser el peso seco, ¿no? El peso sin la humedad, ¿no? Y de ahí debemos medir, ¿no? Para que salga en toneladas métricas secas, ¿no? Lo que tenemos en un principio, ¿no? En el ejemplo, pues, tiene una humedad de 10%, como ya se vio. Es decir, ¿no? Si el peso húmedo de tu concentrado va a ser 100 y tiene una porcentaje una humedad de 10%, multiplicamos simplemente, ¿no? Y no tenemos entonces unas 10 toneladas métricas de solamente humedad, ¿no? Y esto al restarlo, pues ya tenemos, ¿no? Nuestra tonelada métrica seca, ¿no? Que sería esos 90 toneladas, ¿no? Entonces, ¿no? Además de esto, de esas 90 toneladas que ya tenemos, se le va a considerar la merma, ¿no? Lo que era la pérdida de material del producto, ¿no? Cuando hay un manipuleo, ¿no? Que era de 0,5%. Este 0,5% pues se le va a aplicar a las toneladas métricas secas, ¿no? Entonces multiplicando, ¿no? Los 90 que salió por el 0,5% de la merma, pues sale 0,45 toneladas métricas secas, ¿no? Y se le va a restar entonces no, a los 90, ¿no? Y lo que tendríamos entonces era 89,55 toneladas métricas netas secas, ¿no? Que es lo que se va a valorizar al final, ¿no? A partir de acá recién vamos a valorizar. Siguiendo, ¿no? Ahora vamos a ajustar el contenido fino y lo que serían los pagables, ¿no? Si bien los 89,55 toneladas métricas netas secas de concentrado, no se va a poder obtener, ¿no? El total como zinc, porque ya le hemos visto que el 50% de eso es zinc y el resto son de otros metales, ¿no? Como ya lo vimos. Entonces, viendo, ¿no? Para lo que es el zinc, tenemos, ¿no? Con el peso neto seco del concentrado, ¿no? Y multiplicamos por el 50%, que ese porcentaje de zinc, pues ya tenemos el 44,78 toneladas, ¿no? Métricas finas ahora, ¿no? De este zinc. Es lo que decir que esto es lo que tenemos de zinc. Pero sin embargo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ¿no? Para en la fundición, cuando va a refinar este concentrado, pues va a haber pérdidas, ¿no? El producto no va a ser total, o sea, no es que se va a recuperar el 50%, ¿no? Para este ejemplo, nos dice que lo que se va a recuperar del concentrado de zinc es el 85%, ¿no? De este metal. Entonces, ¿no? Si lo que se va a recuperar es el 85% del zinc, entonces a este nuevo, ¿no? A, al 50% que se supone que es zinc, solamente se le va a recuperar el 85%, ¿no? ¿no? Entonces se le va a multiplicar. Y bueno, y tenemos nuevamente otra cantidad, ¿no? Y menor, ¿no? Es decir, que 38,06 toneladas métricas finas de zinc es lo que se va a recuperar de este conjunto, ¿no? De lo que sería el concentrado de zinc netamente, ¿no? Y bueno, y acá es lo que donde se le va a aplicar la cotización, ¿no? Entonces, en el caso de los metales, ¿no? Ya como son commodities, ya lo vimos, su cotización ya se va a determinar pues en la bolsa de metales, ¿no? En función de la oferta y la demanda, ¿no? Estas cotizaciones utilizadas como valores de referencia para todas las transacciones entre compradores y vendedores, ¿no? Bueno, cabe indicar también que esos metales que se va a cotizar, pues van a tener que ser de alta pureza, ¿no? Más del 99,99% de zinc. Y bueno, en nuestro caso,
¿no? En nuestro ejemplo, el contenido metálico era el 50%, pero la fórmula o la recuperación era del 85%, ¿no? Entonces, al final de lo que eran los 100 toneladas métricas húmedas, pues la cotización o el precio, que al principio dijimos que eran $1000, ¿no? Por tonelada, solamente se le va a aplicar a 38.06, ¿no? Tonelada métrica fina, ¿no? Que te va a tener el contenido de 99.99% de pureza, ¿no? Entonces, no, multiplicando simplemente la cotización realmente por el signo van a pagar $38.060, ¿no? Por el signo realmente. Pero ahí no acaba, ¿no? La cosa, ¿no? El negocio. Hay que descontar varias cosas, ¿no? Porque existen más variables para llegar al final, ¿no? Del precio, ¿no? Como tenemos la maquila, ¿no? El costo de maquila. ¿Qué es esto? Pues es el costo del proceso de fundición y o refinación al que debe someterse el concentrado para obtener el metal y que se descuenta, ¿no? De los valores pagables del concentrado. Este costo se va a negociar entre el comprador y el vendedor, ¿no? Y va a depender fundamentalmente en las condiciones en que se encuentra el mercado, ¿no? Por ejemplo, cuando hay exceso de concentrados, el costo de maquila va a ser mayor. Y por el contrario, cuando hay déficit, pues la maquila va a ser menor, ¿no? Y bueno, en nuestro ejemplo, el costo de maquila por tonelada es de $140. Este costo se aplica pues a la cantidad de concentrado seco, ¿no? Que tenemos al principio, que pasará por los procesos de fundición y refinación. Entonces, si era $140 por tonelada y tenemos, ¿no? Al principio, ¿no? Despejando la humedad tenemos 89.55, pues el costo de maquila tenemos un $12.537. Ahora también tenemos lo que serían los escaladores, ¿no? ¿Y qué es esto? Es una herramienta que va a buscar vincular el costo de la maquila con las variaciones que pudiesen registrarse en la cotización internacional. Así se establecen rangos de referencia ante incrementos de la cotización que se reflejará en pagos o descuentos adicionales por concepto de máquina. Bueno, en nuestro ejemplo, digamos que en el contrato se va a acordar que por cada $1 que la cotización suba, bueno, va a ser con respecto al precio base, ¿no? Que al principio pactaron, ¿no? Entre el comprador, que era $900 por tonelada el costo. Entonces, el costo de maquila se va a incrementar en $0,10, ¿no? 10 centavos, ¿no? De dólares. Entonces, como la cotización al final es de $1000, como se dijo, el resultado de ajuste por escalador en el costo de maquila es de $10 por tonelada. A ver, ¿cómo es esto? Bueno, en el contrato se vio que el costo por sim era de $900. Sin embargo, al final se vendió por $1000, ¿no? Entonces el escalador busca ajustar estas cosas, ¿no? Ahí el escalador no va a permitir que descontar eso, ¿no? Porque ya que está subiendo en sí, ¿no? No, en realidad es como un beneficio más que nada para el vendedor, ¿no? Pero no es tan así, ¿no? Entonces el escalador permite como que eh, prever o nivelar esas cosas, ¿no? Entonces lo que dice el escalador es que va a cobrar 0,1 dólar por cada, o $1, ¿no? Por encima de esos $900. Ya que al final se vendió por $1000 y el precio base era 900, son $100, ¿no? Extras. Entonces, esto se le va a multiplicar ¿no? Al 0,1 dólar, ¿no? Entonces tenemos $10 por tonelada métrica neta, ¿no? Seca, ¿no? Y por multiplicando por el concentrado, ¿no? Seco, tenemos al final $896, ¿no? Que se le va a descontar, ¿no? Al, 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 ¿no? A lo que salió del signo al principio, ¿no? Bueno, acá tenemos otros pagos y deducciones, ¿no? Si bien no, bueno, hay que tener en cuenta que las refinerías, ¿no? A veces prefieren procesar concentrados limpios. Puede que algunos de ellas posean tecnologías que les permitan remover impurezas, lo que buscará incrementar su rentabilidad aplicando penalidades en contratos de compra, ¿no? Bueno, primero que ver, ¿no? ¿Qué son las penalidades, no? Bueno, sería el concentrado, es cuando ese concentrado contiene, ¿no? Estos elementos que ocasionan dificultades en el proceso de fundición o refinación, pues serán penalizados y serán descontados también nuevamente, ¿no? Pero también, aparte de eso, puede haber otros metales que son pagables, ¿no? Es decir, lo contrario
o la forma positiva de las penalidades, ¿no? Y puede tener presencia de determinados metales, ¿no? Añaden valor al producto, ¿no? Es decir, van a sumar en este caso, ¿no? Otro producto. Y tenemos un cuadro, ¿no? Donde los elementos que normalmente se consideran valor, tanto pagables como penalizables, ¿no? Para el distinto, ¿no? Con concentrado de cobre, son los metales, bueno, en cuestión de cobre, quiénes son los metales pagables y quiénes son los metales que son penalizados, ¿no? Que al final, que dificultan, ¿no? El proceso de fundición. Y bueno, para el concentrado de zinc, concentrado de plomo, ¿no? Y bueno, siguiendo con nuestro ejemplo, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no? Que en este ejemplo teníamos zinc, plata y arsénico, ¿no? Y según esta tabla anterior, el arsénico es un metal penalizado. Es decir, ¿no? Entonces en el contrato se va a establecer o no lo siguiente, ¿no? Bueno, en el contrato se va a castigar el contenido de arsénico que esté por encima de 0.2% por tonelada, ¿no? Consistiendo la penalidad en $1.5 por cada 0.1% de exceso, ¿no? Como el concentrado tiene 0.5% de arsénico por tonelada, deberá pagar por los 0.3% de exceso, ¿no? Porque el precio, bueno, es por encima del 0.2%, ¿no? Entonces se penalizará por 4,5 por cada tonelada concentrado, ¿no? Y bueno, como dice el contrato, que por encima del 0,2% se va a penalizar, ¿no? El arsénico, pero el arsénico acá hay 0,5%. Es decir, la resta sería 0.3%, ¿no? Es lo que se va a penalizar, ¿no? Y como dice, en el contrato dice, por cada 0,1% por encima del 0,2% se va a pagar, ¿no? Y bueno, tenemos, ¿no? Se va a pagar este 1.5%, ¿no? 1.5 dólares, ¿no? Multiplicando entonces, ¿no? Tenemos a 3, ¿no? Acá lo tenemos la fórmula. Se va a penalizar, ¿no? 1.5 dólares por 3, ¿no? Por 3 toneladas que va a seguir, por el 3%, y a esto se le va a aplicar al peso, ¿no? Al peso total seco, ¿no? Que tenemos, ¿no? Al final, entonces, por el arsénico, al resolver esta ecuación, tenemos que se le va a penalizar con 403 dólares, ¿no? Por todo, ya estamos multiplicando por todo, ¿no? Es decir, se va a descontar. Ahora, de igual manera, ¿no? Ahora también tenemos otro metal, ¿no? El concentrado de zinc, que es la plata, pero en este caso es un mineral valioso, ¿no? Y va a ser un contenido pagable, ¿no? A ver, como te digo, normalmente en los contratos se reconoce un porcentaje del contenido metálico, ¿no? Digamos que se va a pagar el 90% del contenido de plata que supere las 5 onzas por tonelada. El concentrado de nuestro ejemplo tiene 9 onzas de plata por tonelada, por lo que solo se reconocerá el 90% de las 4 onzas por tonelada de exceso y se valoriza a la cotización internacional pactada con una reducción. Y en este contrato se va a establecer que se va a pagar, ¿no? Con 2 dólares menos. A ver, como dice ahí, ¿no? Como el metal tenemos 9 onzas por tonelada, pero se va a pagar eh, o cuando supere las 5 onzas, es decir, tenemos 4 onzas de exceso que ese se va a pagar, ¿no? No las 5, ¿no? Porque a partir de acá, si supera las 5 recién se le va a pagar, ¿no? Y como tiene 9, pues 4 onzas son de exceso, ¿no? Y la cotización para la plata son 13 dólares, pero en el contrato establece que se le va a pagar con 2 dólares menos, es decir, al final va a ser 11. Igual, ¿no? Pero también dice que se le va a pagar el 90% del contenido de plata, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, tenemos 4 onzas de exceso, pero solo se va a pagar el 90% y te va a costar 11 dólares, ¿no? Por onza, y aplicando a todo el peso, ¿no? A todo el concentrado seco, ¿no? Que es 89,55. Al final, entonces, lo que se le va a pagar por el contenido, ¿no? De plata será 3.546 dólares. A ver, entonces, finalmente, ¿no? De estas 100 toneladas métricas húmedas que tuvimos al principio, ¿no? De concentrado de zinc, de nuestro ejemplo, simplemente se va a ganar, ¿no? 27.760, ¿no? Porque al final estamos sumando, ¿no? Bueno, al principio teníamos, ¿no? El valor contenido de zinc, ¿no? Lo que es el pagable, ¿no? Lo que el zinc no va a pagar, que es 38.060 dólares. Pero hay que reducir, ¿no? Los costos de maquila, que ya lo obtuvimos, ¿no? Lo que es el escalador, la penalidad del elemento arsénico, como hemos visto,
Y bueno, y al final se le está sumando eh, o del otro metal que es pagable, ¿no? Que es valioso, que era la plata, ¿no? Y es por eso que al final a este contenido de zinc, los que realmente no nos pagaron, se va a reducir a 27.770 dólares, ¿no? Y bueno, doy paso a mi compañero, ¿no? Jara, para que explique lo que serían los Incoterms. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de los Incoterms. Estas son normas internacionales utilizadas en las transacciones comerciales donde se definen los costos y las responsabilidades del comprador y del vendedor de mercancías. Eh, Vamos a hablar acerca de las reglas con respecto al transporte y también a las reglas de transporte, en específico el marítimo. El EXW en este nos especifica que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. Aquí todos los gastos son por cuenta del comprador. El FCA es donde el vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que puede ser, por ejemplo, en una estación ferroviaria. Aquí se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en el punto convenido. El CPT, aquí el vendedor se hace cargo de todos los costes hasta que la mercancía llega al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento exacto de la entrega, donde la mercancía se entrega en el país de origen. El CIP, que es donde el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo contrate el vendedor, el que va a ser beneficiado es el comprador. El, el DPU, este supone que el vendedor entrega la mercancía en el lugar designado por el comprador, con descarga incluida. Puede ser la descarga en puerto o en un lugar de destino. Sin embargo, el comprador tiene que hacerse cargo del despacho de importación. El DAP es donde el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También aquí se asumen los riesgos hasta este momento. El despacho de importación es asumido por el comprador. Y el DDP es donde el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. Y ahora hablaré sobre las reglas para transporte marítimo, comenzando con el FAS, donde el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga que ha sido convenido, o sea, en un lugar cercano al barco. Es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa, porque se depositan en terminales del puerto especializados. No contempla otros modos de transporte que no sea, que no sea marítimo o fluvial. Aquí el vendedor es el responsable de las gestiones y los costes de la aduana de exportación. El FOB es donde el vendedor entrega la mercancía en el buque. El comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal. Este es una de las reglas más usadas en el comercio internacional. Se debe utilizar para carga general de mercancías y no es utilizable para granel. El CFR es donde el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. Esto tampoco es apropiado para los granel. Y finalmente el CIF, que es donde el vendedor
se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llega al puerto de destino. Aunque el seguro lo contrata el vendedor, el beneficiario es el comprador. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que la mercancía está cargada en el buque, en el país de origen. Este es uno de los más usados en el comercio internacional, porque las condiciones de un precio CIF son las que marcan el valor en aduana de un producto que se importa. Los principales elementos que se consideran en los contratos comerciales y de concentrados de minerales. Tenemos a la cantidad y duración. Estas en función del tipo de contrato, de corto o largo plazo, se definen las cantidades y la duración o el periodo del contrato. En respecto a la calidad, se da en la naturaleza y especificaciones de los contenidos del concentrado. El embarque, este indica el tiempo, frecuencia y tamaño de los embarques. Esto en función a la producción del vendedor y el acuerdo con el comprador. Se precisa fecha y tonelajes, puerto de destino y las condiciones generales de transporte. La entrega. Se especifica el punto exacto de entrega, de acuerdo a los Incoterms correspondientes. En la mayoría de los casos, los contratos entre fundidores y mineros se hacen sobre la posición CIF. El precio. Se consigna el pago de los elementos pagables, dependiendo del mineral o concentrado de mineral o metal refinado. Los gastos de tratamiento y los escaladores. Los gastos de tratamientos, o también llamados máquila, es el costo del proceso de fundición y refinación al que se debe someter el concentrado para obtener el metal y que se descuenta de los valores pagables del concentrado. Este se negocia entre el comprador y el vendedor y depende de las condiciones en las que se encuentre el mercado. Por ejemplo, cuando hay exceso de concentrados, el costo de la máquina es mayor, y cuando hay déficit, la máquina es menor. En la comercialización de concentrados, los gastos de los procesos metalúrgicos se establecen en las transacciones comerciales, ya que la situación del mercado influirá bien sea a favor del minero o del fundidor. También es importante tener en cuenta que el gasto de tratamiento está basado a variaciones temporales, como los salarios, transportes, los fletes, el combustible, entre otros. En los escaladores, se busca, con esto se busca vincular el costo de la máquina con las variaciones que pudiesen registrar en la cotización internacional. Se establecen los rangos de referencia ante incrementos de la cotización que se reflejarán en pagos o descuentos adicionales por concepto de máquina. Es frecuente la aplicación de unas fórmulas de ajuste de escaladores que relacionan la cotización del metal y el gasto de tratamiento. Igualmente, en los concentrados existen elementos penalizables como el antimonio, el bismuto, el arsénico, el mercurio, etcétera, que son perjudiciales para los procesos de fundición o refinación, por lo que en las negociaciones son fijadas los niveles de leyes permisibles. Por ejemplo, en la práctica, la fundición o refinería no paga al minero el metal contenido en el concentrado que éste realmente entrega, sino un porcentaje estándar del metal recuperado, que es el producto final del proceso metalúrgico. El periodo de cotización. Los contratos de periodicidad anual generalmente se negocian a precio fijo. Generalmente no se negocian a precio fijo, sino a una cotización no conocida, referida a un cierto periodo de tiempo, durante el cual el contenido pagable metálico se le denomina periodo de cotizaciones. Y con respecto a los pagos, se establecen los pagos, adelantos o financiamientos que se deben realizar por las entregas de concentrados. Los más usuales son, por ejemplo, los adelantos,
que representan un 80% del valor provisional en almacén de embarque u otro punto de entrega, siendo este un financiamiento. Por lo general aplican intereses hasta la fecha contractual del pago provisional. El pago provisional es el 85% del valor provisional, usualmente basados con información de los precios, pesos y análisis de la fecha de embarque. Y el pago final, que se define una vez conocidos los pesos, leyes y las cotizaciones finales. La pérdida total o parcial. Por ejemplo, en una entrega CIF en Amberes, Bélgica, el comprador deberá hacerse responsable por la pérdida de dicho material desde el momento en que el vendedor le entregó el producto. Para ello, el vendedor debió obtener el seguro a su propio costo y proporcionárselo al comprador. El seguro tiene que cubrir el precio dispuesto en el contrato más un 10%. El seguro debe cubrir la mercancía desde el punto de entrega fijado hasta el puerto de destino designado. Ejemplos de seguro. Por ejemplo, en entrega FOB, el vendedor asume el costo del seguro hasta que la mercancía cruza la borda del buque en el puerto de embarque. Y en la entrega DAP, el vendedor asume el costo del seguro hasta que la mercancía arriba al puerto de destino. Aquí presentamos el cuadro de exportación de principales productos metálicos, tanto por sus costos como por su cantidad, donde podemos señalar que los principales ingresos los obtenemos por cobre. En este mapa señalamos las principales fundiciones y refinerías del país. Tenemos el primero en la fundición y refinería de Hilo, donde se producen cátodos de cobre de alta pureza. La fundición del Sur, que realiza el proceso de fundición y refinación de minerales que provienen de la mina Minsur. La refinería Cajamarquilla, que obtiene zinc metálico de alta pureza. Y el complejo metalúrgico de Loroya, que cuenta con 3 circuitos que pueden procesar concentrados de cobre, plomo y zinc. Y un subcircuito que puede procesar oro y plata. Finalmente, conclusiones. Primero tenemos que los concentrados de mineral no son commodities. Los contratos de compra y venta de concentrados de minerales se diferencian de los contratos de metales que venden en las refinerías al mercado por su estructura, como visto en el presente informe, que el valor del concentrado está constituido por una serie de fórmulas de recuperaciones metalúrgicas y deducciones en función de sus contenidos metálicos, y los contratos de metales solo están referidos al producto del peso del metal por el precio de cotización del LME. Por este motivo, el ingreso para el productor del concentrado no representa el valor de cotización del mineral recuperable contenido en él. La clave de una buena comercialización de concentrados de minerales dependerá sobre la base de aplicación de parámetros internacionales estándares. El comercio de minerales y metales se considera de gran complejidad y viene principalmente caracterizado por las propiedades o las leyes de los minerales, precios, calidad, gastos, costos de transporte, entre otros que se establecen en las negociaciones comerciales. Gracias, eso sería todo.